La mayoría de personas no tiene un problema de dinero, tiene un problema de hábitos. Y hay un hábito en particular que marca la diferencia entre vivir siempre al límite y vivir con tranquilidad: el ahorro. Pero no el ahorro idealizado que vemos en redes, sino el ahorro real, el que se puede hacer en la vida real, con cuentas, con imprevistos y con ingresos normales. Ahora dime algo, solo piénsalo tú. ¿Cuántas veces has intentado ahorrar y has fallado? ¿2, 5, 10 veces? ¿Cuántas veces te prometiste que esta vez sí, que ahora sí ibas a ser disciplinado y aún así no funcionó? Si te ha pasado, quédate, porque el problema no eres tú y hoy quiero explicarte exactamente el porqué. El error que más impide a una persona ahorrar no es gastar mucho, no es ganar poco y no es no saber de finanzas. El error es intentar ahorrar cuando ya pasó todo, es decir, ahorrar al final del mes. Vivimos pensando que el ahorro es lo que sobra, cuando en realidad debería ser lo primero que se separa. Y esto parece un detalle pequeño, pero en la práctica lo cambia todo. Piénsalo así, imagina que tu dinero es como energía. A lo largo del mes, esa energía se va en cosas necesarias, en cosas importantes y también en cosas que simplemente pasan. Si dejas el ahorro para el final, estás dejando el ahorro sin energía. Llega cansado, llega tarde, llega cuando ya no hay nada que hacer. Y luego te frustras y piensas que ahorrar no es para ti. Ahora quiero que hagamos un ejercicio mental y sencillo. Imagina que cada vez que recibes tu ingreso, lo ves como un pastel. La mayoría de personas corta primero las porciones grandes: arriendo, transporte, comida, servicios. Luego corta porciones medianas: salidas, antojos, pequeños gustos. Y al final mira el plato y dice: si queda algo, ahorro. ¿Qué pasa casi siempre? El plato queda vacío. Las personas que sí ahorran hacen exactamente lo contrario, pero no porque sean mejores, sino porque entendieron algo clave. El ahorro no puede ser una decisión emocional, tiene que ser una decisión automática. Apenas entra el dinero, antes de que empiece el mes, antes de que aparezcan los gastos, separan una parte. No importa si es grande o pequeña, la separan primero. Y aquí viene un punto importante. Ahorrar al inicio no significa vivir apretado, significa decidir con claridad. Significa decir: esta parte de mi dinero no se discute, no se toca y no se negocia. Igual que el arriendo, igual que un recibo, igual que algo que sabes que sí o sí toca pagar. Ahora sé lo que muchos están pensando. Eso suena bien en teoría, pero en la práctica es difícil. Y tienes razón. Por eso el siguiente punto es clave. El ahorro no debe depender de tu fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se cansa, la motivación sube y baja y nadie puede estar motivado todos los meses del año. Aquí es donde entra el ahorro automático. Automatizar el ahorro no es un lujo, es una herramienta de supervivencia financiera. Es decirle al sistema que haga el trabajo por ti. Programar una transferencia automática apenas recibes tu ingreso hacia otra cuenta que no usas para gastar. Y aquí pasa algo interesante. Cuando no ves el dinero, no lo gastas. No porque seas disciplinado, sino porque no está disponible. Piénsalo en tu vida propia. ¿Cuántas veces gastas dinero simplemente porque está ahí? Porque lo ves en la cuenta, porque todavía hay. El ahorro automático elimina esa tentación. No te pregunta, no te pide permiso, simplemente ocurre. Y eso, a largo plazo, es muchísimo más poderoso que cualquier promesa que te hagas a ti mismo. Ahora quiero hablar de algo que frena a muchísima gente. La idea de ahorrar solo vale la pena si es una cantidad grande. Esa creencia es uno de los mayores sabotajes financieros, porque cuando piensas así, pospones el ahorro indefinidamente. Siempre estás esperando ganar más, estar más estable, tener menos gastos, y mientras tanto, el hábito nunca nace. Déjame decirte algo con total claridad.
Ahorrar poco no es inútil. Inútil es no empezar. Ahorrar poco es el entrenamiento. Es como ir al gimnasio por primera vez. No levantas 100 kilos el primer día. Levantas lo que puedes. Y lo importante no es el peso, es la constancia. Una persona que ahorra una cantidad pequeña todos los meses está haciendo algo mucho más importante que guardar dinero. Está construyendo identidad. Está enviando un mensaje interno que dice: yo soy una persona que ahorra. Y eso cambia comportamientos, decisiones y prioridades, incluso cuando el monto es bajo. Aquí quiero hacerte una pregunta directa. Respóndela para ti mismo mientras ves este video. Si hoy mismo tuvieras que empezar a ahorrar, ¿cuál sería una cantidad tan pequeña que no te dolería en absoluto? No una cantidad ideal, no una cantidad perfecta, una cantidad real. Esa es la cantidad correcta para empezar. Otro punto clave es entender que el ahorro no es un evento, es un proceso. No se trata de hacerlo un mes y luego olvidarlo. Se trata de repetir una acción sencilla una y otra vez, incluso cuando no se siente emocionante. La constancia siempre va a ganarle a la cantidad, siempre. Ahorrar 10 todos los meses durante años transforma más tu vida que ahorrar 300 una sola vez cuando todo se alinea, porque la vida no se alinea siempre. Los imprevistos existen, los meses difíciles existen, y justo ahí es donde el hábito marca la diferencia. Ahora quiero llevar esto a un plano más profundo, porque el ahorro no es solo un tema individual, es un tema familiar. Las creencias sobre el dinero se aprenden en casa, se aprenden viendo a los padres, hablando con la pareja, escuchando conversaciones cotidianas. Por eso, cuando una persona empieza a ahorrar, muchas veces impacta a todos a su alrededor. Hablar de ahorro en familia no es hablar de restricciones, es hablar de tranquilidad, es hablar de tener un colchón, de estar preparados, de no vivir siempre con el estrés de que cualquier imprevisto lo desordena todo. Cuando una pareja ahorra junta, cuando una familia tiene metas comunes, el dinero deja de ser un problema constante y se convierte en una herramienta. Y aquí quiero dejarte otra pregunta para que la pienses y si quieres la respondas en los comentarios. Si tu familia adoptara un solo hábito financiero este año, ¿te gustaría que fuera el ahorro? Quiero que entiendas algo importante antes de cerrar. Ahorrar no se trata de privarte de todo hoy para vivir bien mañana. Se trata de equilibrio. Se trata de elegir conscientemente. Se trata de decir, una parte de mi dinero va para mi yo del futuro. Todos los meses, sin drama y sin culpas. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas hacerlo grande. Necesitas hacerlo constante. Necesitas empezar. Porque el peor ahorro es el que nunca se inicia. Si este video te hizo pensar, compártelo con alguien cercano, con tu pareja, con tus padres, con tus hijos. Empieza en la conversación. Los grandes cambios empiezan con decisiones pequeñas. Y si quieres seguir aprendiendo a manejar tu dinero de forma clara, realista y sin complicaciones, suscríbete al canal. Aquí no se trata de fórmulas mágicas, sino de construir hábitos que sí se pueden mantener en la vida real.